¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a desarrollar un tema relevante eh, y vamos a hacer un análisis sobre dos componentes importantes, la magia y la psicología. ¿Cómo se vinculan la magia y la psicología? O lo que hoy en el siglo XXI se conoce como la psicomagia. Bueno. Digamos que uno de los principales autores, pensadores, artistas y místicos del siglo XXI, evidentemente ha sido Alejandro Jodorowsky, un chileno que nació en el año de 1929 y vive hasta la actualidad. Nació en Antofagasta, en Tocopilla, en el pueblo de Tocopilla, en Chile. Después migró hacia Francia, hacia París, a estudiar artes en Francia. También vivió muchos años en lo que es México. Entonces tiene una conexión profunda con estos países. Chile, Santiago, después migró también de Antofagasta hacia Santiago. Entonces, en estas dos ciudades, desde sus 10, 11 años estuvo en Santiago y se vinculó a diferentes grupos artísticos. Entonces, Alejandro Jodorowsky principalmente es un artista de cine, ¿sí? Vinculado al cine, a la industria, al arte cinematográfico y pues también, por ende, se ha vinculado con lo que es la literatura, los libros, ha escrito varios libros, ha producido varias películas. Entonces, Alejandro Jodorowsky ha estado alejado del pensamiento academicista, cientificista, y más bien su vínculo está con el arte. Y la magia tiene que ver mucho con el arte. Y evidentemente, esto cómo se vincula con la psicología. A eso vamos a tratar de profundizar en este video algunos elementos. Entonces, el principal promotor es Alejandro Jodorowsky. Em, a partir del año 2003, 2004, Alejandro Jodorowsky comienza una producción de diversos textos ligados con lo que él conoce como la psicomagia. Digamos que es uno de los principales promotores o el principal fundador de lo que es esta rama de la psicología, que es la psicomagia. Y esta rama de la psicología, como dije, está más vinculada con el arte que con la ciencia. ¿Sí? La psicomagia se vincula más con el arte que con una perspectiva de la ciencia, porque evidentemente Jodorowsky es un artista. Hemos visto a lo largo de la historia de la psicología que en los últimos 120, 150 años de consolidación de esta psicología más académica, más universitaria, más apegada a la ciencia, lo que conocemos hoy como la psicología más científica, um, tenemos diferentes autores apegados más a las academias y que se estudia en las universidades. Entonces, es una perspectiva materialista, racionalista, vinculada con la epistemología de la física y la ciencia clásica, experimental, matemática, medible. Esa es una rama de la psicología, pero también hay otra rama de la psicología que ha estado vinculado más bien con la filosofía, con la metafísica, de alguna forma, con el ocultismo, con el arte. Y si bien Alejandro Jodorowsky, a partir de los años 2000, fines del siglo XX, inicios del 2000, comienza un cuerpo teórico ligado a lo que es la psicomagia, la psicogenealogía, el tarot, los símbolos y en sí mismo el arte. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que esta rama de la psicología no se estudia en las universidades. La psicomagia más está vinculada
a grupos artísticos, a grupos culturales, porque esos son los orígenes que de alguna forma Alejandro Jodorowsky le ha dado a la psicomagia, ¿sí? Y cuando hablamos de psicomagia, estamos hablando de símbolos, de alquimia. Cuando hablamos de magia y de psicomagia, no estamos refiriéndonos únicamente a esos espectáculos de magia que se dan en los circos, no únicamente. Es una pequeña parte de la magia esto que se hace en los circos y en los espectáculos. Es solamente la punta del iceberg, porque la magia va mucho más allá. Va a una larga tradición cultural, a una larga historia de diferentes pueblos que han utilizado a la magia, al arte, como una herramienta de espiritualidad, como una herramienta de autoconocimiento de alguna forma. Entonces, es uno de los autores más importantes en la actualidad, en el siglo XXI, en las primeras 2 décadas y casi 3 décadas de lo que es el siglo XXI, pues el gran autor es Alejandro Jodorowsky. Y tiene algunos libros ligados con lo que es la psicomagia, manuales de psicomagia, actos psicomágicos y cómo actúa el nivel inconsciente en estos procesos de actos mágicos para cambiar la conducta humana. Entonces, partiendo de que la psicomagia proviene desde el arte, de los grupos artísticos, del cine, de la literatura, de la pintura incluso, entonces todos estos procesos tienen un componente histórico y sí tienen antecedentes, por ejemplo, en el psicoanálisis. Hay que reconocer que Alejandro Jodorowsky, uno de sus primeros acercamientos a la psicología, pues son ligados al psicoanálisis, que es una rama de la psicología. Y el psicoanálisis fue fundado a inicios del siglo XX, en el año 1900, 1895, 1900, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, por Sigmund Freud. Y uno de esos grandes libros que de alguna forma se vinculan con la mitología, con los símbolos, con la magia, es Tótem y Tabú de Sigmund Freud. Creo que es uno de los libros más que se pueden vincular de alguna forma con el arte, con la magia, con la psicomagia. De alguna forma, ¿sí? No directamente. Porque el que consolida y que da el nombre de psicomagia es Alejandro Jodorowsky ya en el siglo XXI. Es decir, que tuvieron que pasar 100 años después de Freud para que venga otro autor que es Alejandro Jodorowsky a fundar la psicomagia. Pero si es que hay un cierto antecedente de esta psicomagia, está en los libros de Freud, especialmente en uno que se llama Tótem y Tabú. Por otro lado, tenemos otro de los grandes maestros del siglo XX, que fue Carl Gustav Jung, y sus vínculos con la alquimia, ¿sí? Sus vínculos con el inconsciente colectivo, con los arquetipos, con los mitos, con la mitología, con el análisis del inconsciente cultural o el inconsciente colectivo a través de los arquetipos, pues evidentemente fue Carl Gustav Jung. Otro personaje clave en lo que es como antecedente de la psicomagia, pues ha sido Stanislav Grof, que fundó la psicología transpersonal, pero también de alguna forma, como antecedente de la psicomagia, también está las enseñanzas de Claudio Naranjo, de Carlos Castaneda, un antropólogo metafísico de mediados del siglo XX, Carlos Castaneda, las enseñanzas y las investigaciones sobre el chamanismo en México de Jacobo Greenberg. Escribió e investigó sobre los chamanes en México, Jacobo Greenberg, y el chamanismo tiene mucho
de un componente mágico, ¿sí? Como les digo, la magia no es únicamente lo que se da en los espectáculos de el teatro o de únicamente los circos, sino que va mucho más allá, mucho más atrás en la historia. Entonces, tenemos a Alejandro Jodorowsky, pero su reciente fallecido hijo, Cristóbal Jodorowsky, también se vinculó a lo que es la psicomagia, replanteó algunos temas planteados por su padre. Y Cristóbal Jodorowsky nació en México en 1965 y falleció recién hace pocos meses, fines del año 2022. Situación que es muy lamentable por sus grandes enseñanzas también y la recreación, los replanteamientos de algunos de los elementos de la psicomagia de su padre, Alejandro Jodorowsky. Entonces, Alejandro Jodorowsky y Cristóbal Jodorowsky han hecho grandes aportes a lo que es la psicomagia, ya en lo que es el siglo XXI. Son los autores propios y sólidos de lo que es la psicomagia. Alejandro Jodorowsky y Cristóbal Jodorowsky con los otros antecedentes que ya mencionamos en el siglo XX. Pero además, tenemos a otros autores como Bartolomé Bioque. Bartolomé Bioque es un profesor de psicología y de metafísica. Profesor de psicología y metafísica, Bartolomé Bioque, que ha escrito varios libros. Entre ellos tengo uno acá en mis manos que se llama Magia Blanca, el poder de lo sobrenatural, de Bartolomé Bioque. Y él hace un análisis histórico de la magia, ¿sí? Hace una introducción, nos da los orígenes de la magia en las diferentes culturas, en la Mesopotamia, en las culturas hindús, del Asia, del Asia Oriental, en Babilonia. Es decir, que la magia ha estado presente en diferentes geografías y culturas, incluso en todo lo que es Egipto, la gran cultura ancestral antigua de hace 5.000, de hace 6.000 años de Egipto, en los mismos pueblos incas, en los mismos pueblos pre-incas, en los pueblos mayas, olmecas, en los pueblos donde que hoy se ubica México y los Estados Unidos, hay una larga tradición de las culturas ligadas a la magia, al simbolismo, a la sanación espiritual, a la sanación mental y a la sanación física, utilizando diferentes plantas, hechizos, conjuros, rituales, exorcismos, talismanes, etcétera. Entonces, en este libro, Magia Blanca de Bartolomé Bioque, que es un especialista en psicología metafísica, en religiones comparadas y en las ciencias ocultas herméticas, creo que es importante ir recopilando todos estos elementos. Entonces, además, la psicomagia, cómo se vincula con la alquimia, cómo se vincula con la cábala, cómo se vincula con el tarot y con las ciencias ocultas. Digamos que uno de los grandes paradigmas o ramas de la magia en la historia ha sido la cultura ligada a la Ouija, Wicca, no la tabla Ouija, no la tabla Ouija. Hay una larga tradición que se llama la Wicca, 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 ¿sí? Y también los pueblos africanos, eh, yorubas, vinculados con la santería cubana, la santería venezolana, la santería de los pueblos del Caribe, incluso mucho de la santería en Brasil. Entonces, todas estas son tradiciones históricas que están en los grandes pueblos, en las grandes culturas de la humanidad. Y hay diferentes ramas de lo que ha sido la magia. Ahora, eso en toda la historia, pero ya en la actualidad, evidentemente que los libros, los aportes de Alejandro Jodorowsky
sobre la psicomagia, la psicogenealogía, sus investigaciones sobre el tarot de Marsella, creo que son elementos artísticos importantes. Entonces, también podemos mencionar que el arte cura, el arte, el arte cura, el arte enseña. El arte está muy vinculado con lo que es la psicomagia y pues evidentemente que la psicomagia, como dije y lo vuelvo a repetir, no está vinculado con el pensamiento científico, con la psicología académica y científica. Está más vinculado con una psicología artística. ¿Cómo utilizamos el arte? Las artes no oscuras, las artes ocultas. Oscuras podría ser, pero eso es otro análisis, las artes oscuras, que las religiones monoteístas han catalogado de artes oscuras y también de artes malignas a la magia. Sin embargo, esto no es cierto. Las artes oscuras, como se le cataloga a algunas ramas, como el tarot, la alquimia, la magia, han sido catalogadas de esa forma, de una forma malintencionada por la historia de la iglesia cristiana, de las iglesias judeocristianas y monoteístas. Entonces, la misma Biblia tiene componentes mágicos, aunque muchos de los sacerdotes y los papas en la historia no han querido reconocer. La Biblia tiene un fuerte componente mágico, esotérico, oculto, tiene mensajes ocultos y que solo se los puede leer a través de entender y profundizar en los estudios de la magia, de la alquimia, incluso de la cábala y el tarot, ¿sí? Si somos unos grandes estudiosos de la cábala, del tarot, de la alquimia y de la magia, podemos entender que hay mensajes mágicos, psicomágicos en la Biblia. Entonces, creo que esos son algunos elementos que sí es importante mencionar, sí es importante rescatar y ya no lo veamos de una forma negativa a la magia o a las artes oscuras. ¿Quién lo dijo oscuro como si fuera algo negativo? Pues evidentemente fueron las religiones monoteístas, principalmente la historia de la religión católica. No todos, pero algunos de los papas, algunos de los sacerdotes le han visto de forma negativa a esta tradición cultural filosófica como es la magia, la psicomagia, y pues con dos autores fundamentales si es que queremos profundizar, conseguir los libros, los videos, las conferencias, las entrevistas de Alejandro Jodorowsky y su hijo que falleció recién, Cristóbal Jodorowsky. Son dos maestros importantes de la psicomagia, Alejandro Jodorowsky y Cristóbal Jodorowsky, con los antecedentes de Carl Gustav Jung, de Jacobo Greenberg, de Carlos Castaneda, y sus libros, de las enseñanzas de Stanislav Grof, ¿sí? De Bartolomé Bioque, nos pueden dar elementos importantes sobre la magia. Y además, en la literatura hay mensajes mágicos dentro de los libros y las películas de J.R.R. Tolkien, en El Señor de los Anillos, en El Hobbit, incluso en las enseñanzas artísticas y literarias de lo que es, o lo que fue la película de Harry Potter. ¿Ya? Los libros y la literatura vinculada a Harry Potter también tiene muchos elementos místicos, alquímicos, mágicos, y que eso nos sirven a la psicología para un proceso de autoconocimiento, para un proceso de conexión con el sí mismo, como diría Carl Gustav Jung. Si profundizamos en las enseñanzas de Jung, de Jacobo Greenberg,
de Stanislav Grof, de Claudio Naranjo y de Alejandro Jodorowsky, vamos a ver ciertos elementos que son comunes. Y esos elementos comunes están vinculados con el sí mismo, con el autoconocimiento, con el camino del héroe, como diría Joseph Campbell, que es otro de los autores importantes. Joseph Campbell, uno de los grandes estudiosos sobre los mitos de la historia de las diferentes culturas y de la religión comparada. ¿Sí? Entonces, para entender psicomagia, tenemos que entender su historia, la historia de la psicología, la historia de la magia, especialmente la historia de la psicología junguiana, la historia de la psicología transpersonal, la historia del tarot, la historia de la alquimia. Con esto voy cerrando. Espero seguir profundizando en unos elementos. Hay muchos temas que se vinculan y que se van desagregando de lo que es la psicomagia, la magia y la psicología. Con esto me despido sin antes mencionar que pueden visitar mi canal de YouTube, mis diferentes redes sociales, como Elvis Orellana Espinosa, se pueden comunicar conmigo, ya que ofrezco cursos ligados a lo que es la psicología de las religiones, la psicología profunda, la psicología transpersonal, psicología social, entre otros temas similares. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.